Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais uma edição do Bate-Papo Cultural do Instituto Ágora Perene, um espaço de reflexão e diálogo dedicado aos grandes nomes da cultura e do pensamento ibérico e ocidental. Hoje temos o prazer de apresentar um episódio especial dedicado a uma das figuras mais marcantes da filosofia espanhola do século XX, José Ortega y Gasset. Filósofo, ensaísta e pensador público, Ortega não apenas moldou a paisagem intelectual da Espanha, como também influenciou profundamente o pensamento latino-americano. Com a sua defesa da razão vital, suas críticas à massificação, seus debates sobre o problema das democracias de massa e o seu projeto de reconstrução cultural a partir da alta cultura. E para adentrarmos neste tema, temos a honra de receber uma convidada ilustre diretamente da Espanha, a professora Nieves Gomes, doutora em filosofia, docente da Universidade Villanueva de Madrid e uma importante estudiosa da tradição filosófica personalista e da obra de Ortega. Nieves Gomes é doutora em filosofia e professora da Universidade Villanueva de Madrid, lecionando a disciplina de criatividade e experiência estética. É também subdiretora do mestrado em antropologia e do mestrado Carol Boitila, João Paulo II, da Associação Espanhola de Personalismo. Traduziu as obras de Sócrates, de Romano Guardini, e The Personalism of John Henry Newman, de John Crosby. É autora dos livros Julián Marías, Metafísico de la Persona, e Dolores Franco de Marías, Una vida desde la razón vital feminina. Participou também de diversos congressos nacionais e internacionais, onde realizou apresentações sobre o espanhol como língua filosófica, a mulher como pessoa, a filosofia espanhola, a metafísica da pessoa e a questão da ilusão como tema antropológico. No episódio de hoje, com o título Ortega y Gasset e o projeto da alta cultura, vamos a conversar com a professora Nieves sobre o significado da alta cultura, o contexto intelectual da Espanha de Ortega, suas principais obras e conceitos, como a razão vital, e sua influência na América Latina e nos dilemas que sua filosofia ainda nos ajuda a pensar no mundo ibérico contemporâneo. Então, sejam muito bem-vindos e fiquem conosco neste programa. Buenas tardes, professora Nieves Gomes. Muchísimas gracias por su generosa participación en nuestro programa de hoy. Es una alegría poder presentar al público brasileño las ideas de Ortega y Gasset con su presencia. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Tiago, por invitarme a tu programa para poder hablar de estos temas al público brasileño. Yo que lo agradezco y vamos a adentrar a nuestra primera pregunta. Antes de entrar específicamente en el proyecto orteguiano de la alta cultura, ¿podría aclarar al público brasileño qué se entiende por alta cultura y qué es, en definitivo, podemos hablar de una alta cultura? Es una buena manera de empezar. Efectivamente, cuando nos acercamos a las grandes lenguas europeas o a las grandes lenguas occidentales, lo que nos encontramos es que con ellas se pueden hacer muchas diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, se puede realizar una tradición oral, se pueden escribir romances con esa lengua, se puede hacer, en cambio, un ensayo más complejo con ellas. Por ejemplo, hacer ciencia, hacer tecnología o hacer pensamiento. Cuando hablamos de la creación de alta cultura que está presente en Ortega, nos referimos a este segundo nivel, es decir, que él no se ha conformado simplemente con que la lengua se haya utilizado para, diríamos, una mera transmisión oral, una mera tradición, diríamos, que se va transmitiendo a través de las diferentes generaciones, sino que se ha hecho con ellas un ensayo complejo, es decir, utilizarlas para pensar la realidad, utilizarlas para hacer lo más complejo que se puede hacer con una lengua, que es pensamiento metafísico, es decir, utilizarlas para definir la realidad, para nombrarla, para explicar cómo está hecha y cómo está interconectada la realidad. Entonces, cuando nos referimos a la creación de la alta cultura en Ortega, nos referimos sobre todo a esto, a que cuando él, diríamos, decide qué es lo que quiere hacer en la vida, llega un punto en el que se da cuenta de que con el español no se ha hecho esto todavía. Se había hecho, por ejemplo, el ensayo literario. Por ejemplo, es bien conocido en todo el mundo que nosotros tenemos unos fantásticos poetas
unos maravillosos poetas, sobre todo desde el siglo XVI, pero también en toda la tradición contemporánea, por ejemplo, en el romanticismo del siglo XIX o incluso de una manera más cercana en el siglo XX. Es una lengua muy poderosa para expresar poéticamente cómo interpretamos la realidad. Pero Ortega se da cuenta de que efectivamente, aunque está toda esa gran riqueza literaria, incluso la gran riqueza teológica, que viene de muy, muy atrás, no se ha hecho con el español propiamente lo que podríamos denominar creación de pensamiento, que se refleja sobre todo en, por un lado, la ciencia y por otro lado, la filosofía estricta. Y entonces, cuando él decide qué es lo que quiere hacer vocacionalmente, no se decanta por la carrera jurídica, por la carrera del derecho, como podríamos decir que era lo que la familia pensaba que iba a ser su dedicación vital, sino que más bien él se va a decantar por la filosofía. Va a hacer algo muy novedoso en España en ese momento, que es efectivamente utilizar la lengua española para la creación de pensamiento. Entonces, esto es un poco lo que yo quisiera contar al público portugués, sobre todo porque nuestras dos lenguas son muy cercanas y este ensayo que se ha hecho con la lengua española en gran medida puede afectar a la lengua portuguesa también. Voy a saltar un poco en el tiempo y voy a mencionar solamente un ejemplo de cómo esto es posible, esta especie de trasvase de la lengua española a la portuguesa. Uno de los mejores discípulos de Ortega, del que vamos a hablar también en la sesión de hoy, fue Julián Marías, y él fue desde muy joven bien consciente de esta potencialidad que tenía la lengua española. Andando el tiempo, él escribiría un libro que se llamó El breve tratado de la ilusión. Es un libro muy pequeñito, pero efectivamente él hace una gran innovación con esa obra y es, él explica filosóficamente hablando, de hecho ese libro es el primer libro filosófico que se dedica al concepto de ilusión, porque los españoles, los hispanohablantes, tenemos una enorme suerte con esta palabra, porque efectivamente a partir de la poesía del romanticismo comenzamos a tenerla en un sentido positivo. Por ejemplo, nosotros podemos decir no seas un iluso, en ese sentido negativo, pero también podemos decir me hace muchísima ilusión hablar al público de lengua portuguesa. Eso para nosotros tiene una connotación enormemente positiva. Y Marías, por ejemplo, fue consciente de cómo esa vertiente positiva y optimista del concepto de ilusión se volcó también a la lengua portuguesa. Entonces pienso que es interesante conocer todo esto que pasó en su momento con la alta cultura española, porque pienso que también puede permear e influir a bien en la cultura portuguesa. Sí, sí, son dos idiomas que vienen de países con una fuerte tradición en este sentido poética, literaria, pero el aspecto filosófico en comparación con otros países como el mundo anglosajónico, la Francia, no hubo tanta visibilidad en la modernidad de la filosofía espanhola ni portuguesa neste sentido. Então, puedes dizer que Ortega ha sido uma importante aportação neste sentido de revitalizar a filosofia neste sentido, ou houve outros anteriores neste mesmo período? En efecto, Ortega ha sido un gran innovador porque anteriormente en España había habido filosofía, sobre todo pues, los grandes pensadores del siglo XVI, pero lo cierto es que esa filosofía, ese pensamiento se hizo en latín. Y Ortega en el siglo XX se va a lanzar a esta gran aventura de utilizar la lengua española, que tiene una enorme sustancia para el pensamiento filosófico. Él desde muy pronto va a tener no una vocación filosófica en general, sino la vocación filosófica más compleja, que es la metafísica. Es decir, aquellos muy pocos filósofos a lo largo de la historia del pensamiento que se han dedicado a mostrar cómo es el mapa de la realidad. Bien, pues Ortega va a utilizar la lengua española precisamente para esto, para explicarnos cómo es ese concepto de la vida humana, entendido en sentido biográfico, cómo nosotros con la lengua alemana, que es la que él conoce para hacer filosofía, no podemos entender los entresijos de vida humana biográfica, ni lo podemos hacer tampoco con el francés o con el inglés o el italiano, sino que el español es una lengua especialmente sugerente, especialmente fructífera a la hora de pensar la vida humana biográfica. Entonces, efectivamente, yo diría que él ha sido pionero en esto, ¿no? Vale. E poderiam explicar um pouco mais este aspecto do contexto intelectual, cultural de Espanha na época em que viveu Ortega y Gasset? Sí, así es. Pienso que es interesante para conocer su gran proyecto. Cuando él es un niño, él nace en una familia de la alta burguesía española, pero diríamos burguesía trabajadora.
Sobre todo su padre va a ser el director de un periódico que se llama El Liberal, aquí en Madrid, y de alguna manera lo que va a hacer, perdón, El Imparcial, aquí en Madrid, y lo que va a tratar con ese periódico es de, diríamos, difundir la cultura española. Su padre es un hombre de letras, va a ser también miembro de la Real Academia Española y es un excelente escritor. Y Ortega, el Ortega joven, va a crecer en este contexto. Por ejemplo, él va a participar como adolescente en las tertulias que tenía su padre como director de este periódico en casa, e incluso desde muy pronto va a frecuentar no solamente la biblioteca que está en su casa, la biblioteca paterna, sino sobre todo la gran biblioteca que había en Madrid en este momento, que era la Biblioteca del Ateneo de Madrid. Y allí, pues él se va a encontrar sobre todo con la referencia de la cultura en este momento, que es la cultura francesa. Él crece en este contexto muy, muy culto, muy educado, como digo, en relación con las personas del mundo del periodismo vivo, de la política, incluso de las artes, y de alguna manera esto se va a reflejar en su manera de escribir, en los temas que le interesan. Por ejemplo, desde muy pronto se va a interesar mucho por los temas estéticos. En sus primeros escritos aparecen pues pequeñas reflexiones sobre el arte, sobre viajes. No es una casualidad, porque en el fondo él, de alguna manera, se va a acercar a los temas de pensamiento por esto. Él crece en este contexto, pero hay que decir que la España general que le rodea no es tanto en este sentido, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que él nace en un momento en el que en España hay todavía un alto nivel de analfabetismo, hay grandes masas rurales que no tienen acceso a la cultura y además, cuando él es un adolescente, va a pasar un gran acontecimiento que de alguna manera va a marcar su juventud, el paso, diríamos ya, a su primera juventud, y es el desastre del 98, esa pérdida de los últimos territorios de ultramar, como seguramente sabemos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y hay que decir que este muchacho, este adolescente, se da cuenta de que en su país no va a haber una gran tragedia política, diríamos como que no hay grandes terremotos a este nivel, pero sí que se da cuenta de algo importante para un chico de esta edad, y es el hecho de que toda la sociedad que le rodea de alguna manera va a experimentar una gran depresión, en el sentido de una depresión colectiva, ¿no? Como qué es lo que ha sido nuestra historia, hacia dónde tenemos que ir, quiénes vamos a ser en el futuro. Y este tema, esta preocupación por su patria, esta preocupación por España, podríamos decir que es un hilo conductor en toda la obra de Ortega. Aparte de aquí, del hecho de que él, cuando es un muy joven todavía, un adolescente, como digo, se encuentra con esta situación de que es preciso ofrecer a los españoles un proyecto colectivo y un proyecto colectivo que sea ilusionante. Es decir, que sea capaz no tanto de mirar al pasado, porque él ha vivido este momento de quiebra, sino sobre todo de mirar al futuro. Y entonces, cuando hablamos de este contexto cultural e intelectual, podríamos decir que esta va a ser la gran preocupación o la gran ilusión, yo prefiero decir, que va a marcar, por así decir, el camino a Ortega, ¿no? Lo que él vaya haciendo en los años siguientes va a estar sobre todo orientado a esta cuestión. Hay muchos especialistas que piensan que, bueno, él se va a estudiar a Alemania, porque efectivamente Alemania es el gran país filosóficamente creador en este momento, aunque, como digo, literariamente era quizá más Francia, pero él va a estudiar a Alemania y conoce allí a los filósofos neokantianos, por ejemplo, Hermann Cohen, del cual va a hablar en sus escritos de una manera muy elogiosa, o Paul Nator. Y muchos especialistas aquí en España piensan, bueno, pues que lo que hace es simplemente copiar lo que hay en Alemania y cuando vuelva a España y gana su cátedra de metafísica, simplemente dedicarse a difundir lo que él ha conocido en Alemania. Bien, yo diría que no, que cuando él va a Alemania, tenemos de hecho constancia porque él escribía para el periódico de su padre algunos artículos y nosotros ya tenemos constancia en esos escritos, los que son públicos y los que son privados también, que por ejemplo dirige a la que después era su mujer, que es su novia en este momento, está en Madrid, Rosa Espotorno. Nosotros ya en ese momento sabemos que él ve grandes limitaciones en la cultura alemana. Es decir, que él se da cuenta de que efectivamente ellos tienen una larga tradición filosófica, hay mucho que aprender de ellos, sobre todo como método filosófico, pero se da cuenta también de que la filosofía que ha de hacerse en español no puede ser para nada como la filosofía alemana. Lo que debe hacer la filosofía y especialmente la metafísica española es hacerse cargo de sus circunstancias. Como digo, porque él ha vivido esta crisis como un niño bastante pequeño y de alguna manera lo que él quiere es una filosofía que se haga cargo de la circunstancia y particularmente de las suyas, de las circunstancias españolas, ¿no?
Y entonces, efectivamente, él estudia en Alemania, está en 3 periodos diferentes allí, pero cuando vuelve a España y gana su cátedra de metafísica, sobre todo lo que va a tener en mente es, primero, es consciente de que no toda la sociedad española es como la sociedad de Madrid, hay grandes masas que no tienen todavía acceso a la cultura, sobre todo por el gran problema práctico de que no tienen libros, de que no hay acceso, diríamos, a las lecturas directamente a lo que dicen los grandes pensadores. Y entonces se va a embarcar en varios proyectos. Por ejemplo, uno de ellos era el conocido como la Revista de Occidente, en el cual él lo que quiere es 2 cosas bastante complementarias. La primera es hacer traducir a esos grandes pensadores de lengua francesa, italiana o francesa y de alguna manera ofrecérselos al público español. Porque, repito, él tiene esta experiencia, él sabe que en su país lo que se necesita primero es tener los libros, conocer las obras directamente, porque si uno no las tiene, no se puede hacer idea de cómo debemos construir sobre ese gran legado de Occidente. La segunda cuestión a la que él se va a dedicar es algo que nosotros podríamos decir de una gran generosidad intelectual. Él efectivamente tiene y siente una gran vocación filosófica y se va a dedicar durante 25 años a su cátedra en la Universidad Central de Madrid, pero además él se da cuenta de que en Madrid, particularmente en ese momento, también en Barcelona, pero él vive en Madrid, hay unos enormes talentos a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel artístico, musical, a nivel literario también, y de alguna manera la revista de Occidente va a funcionar como una plataforma para no solamente los españoles, sino todo el público de habla española, de lo que se está gestando en la cultura en español. Entonces pienso que este gran proyecto que él tiene de la cultura española no es simplemente un ideal, no es simplemente algo que él sueña, sino que él es un hombre muy práctico. Él se da cuenta de que, por una parte, cuando nosotros creamos la posibilidad de editar los libros, de traducirlos, eso puede llegar al gran público y no solamente, diríamos, se trata de que lo reciban pasivamente, sino que cuando nosotros tenemos acceso a ese gran legado tan creativo del pensamiento occidental, podemos construir sobre él. Y de alguna manera él se va a dedicar pues, a hacer posible que ese legado continúe desde la lengua española. Y lo que es más curioso también de Ortega es justamente este tema de hablar de la vida, que creo que hay muchas obras escritas, por ejemplo, él habla del tema desde la idea del enamoramiento, del amor, hasta de la tauromaquia, por ejemplo. Entonces, son temas muy variados, muy amplios para un pensador filosófico, y creo que es en este sentido, creo que es este intento de traer la filosofía a la vida española, en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que ahí él tuvo una especie de intuición grande, ¿no? En primer lugar, él ha estudiado toda la historia de la filosofía, como digo, particularmente la filosofía moderna y más en concreto la alemana, y de alguna manera, precisamente por estudiar esa filosofía de la época moderna, se va a dar cuenta de las enormes limitaciones que tiene. Es decir, que Kant tiene una idea de la metafísica que es una idea muy limitada. Seguramente el público de habla portuguesa sabe que todos los filósofos son herederos de su tiempo, Kant también. Y cuando él piensa en la metafísica, sobre todo pensaba en esos 3 grandes temas que él había aprendido con Baumgarten. Dios, el alma y el mundo. O sea, la metafísica va de esos 3 grandes temas. Pero si nosotros comparamos Dios, el alma o el mundo con lo que hace la física, con lo que hacía la física en el tiempo de Kant, pues podríamos decir que hay un enorme desnivel, ¿no? La física avanza muy deprisa, la metafísica parece que se ha quedado estancada y que además no va a poder avanzar, porque si va de esos 3 grandes temas, son 3 temas de los que no podemos tener evidencia. Bien, este es el legado kantiano, neokantiano, que recibe Ortega, y precisamente por haberlo estudiado desde dentro, precisamente por haberse internado en la lengua alemana, se da cuenta de que este pensamiento moderno tiene sus limitaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se plantea Ortega si la metafísica no va solo de Dios, del alma y del mundo, sino que la metafísica va de un gran tema que ha quedado soslayado, entre paréntesis, a lo largo de la historia de la filosofía. Este es el gran tema de la vida humana. Por ejemplo, se da cuenta, porque conoce la filosofía de Nietzsche, que de alguna manera él se acerca a esta cuestión. Como vitalista que es y como irracionalista que es un tema que le interesa grandemente. Y sin embargo, él se da cuenta de que el acercamiento que hace Nietzsche al tema de la vida humana es quizá un acercamiento que no tiene el método adecuado. Lo mismo que le pasa a Miguel de Unamuno aquí en España. Y entonces, de alguna manera,
precisamente por haber conocido la filosofía alemana, Ortega se da cuenta de que ha llegado un punto en el que es necesario superar las limitaciones de la filosofía alemana. Y entonces él va a desarrollar toda esa gran corriente de vamos a pensar la vida, pero no la vida en un sentido biológico, porque eso sería un acercamiento, pues como puede hacer la ciencia, un acercamiento parcial, podríamos decir, sino que él lo que va a intentar es un acercamiento filosófico, un acercamiento biográfico. ¿En qué consiste nuestra vida cuando estamos viviendo? Y entonces él efectivamente va a desarrollar toda una enorme filosofía alrededor de esta cuestión. Por ejemplo, volviendo a Kant, él tenía esta idea: si Dios, el alma y el mundo son los tres grandes temas de la metafísica y son tres temas de los cuales no podemos tener evidencia, entonces significa que la metafísica nunca jamás va a poder llegar a ser una ciencia. Ahora bien, lo que Ortega plantea es: ¿qué pasa si el gran tema de la metafísica es la vida humana biográfica? Porque de ese tema sí que tenemos una evidencia. Cada uno la tiene particularmente y además resulta que la podemos tener de la vida de otros. Por ejemplo, Cervantes hace siglos que murió, pero yo puedo leer las obras de Cervantes y puedo de alguna manera comprender cómo era Cervantes por dentro. Es decir, que sí que existe una especie de comunicabilidad en la vida humana, a diferencia de esos tres grandes temas que consideraba Kant. Con lo cual Ortega se encuentra con un tema, podríamos decir, virgen, un tema que no ha sido realmente tratado en la historia de la filosofía como tal. Es cierto que evidentemente los filósofos se saben vivos y se encuentran con el tema, pero la cuestión es, y aquí vuelvo a la grandeza, a la posibilidad, a la potencialidad de la lengua española, él se da cuenta de que con el español tenemos los términos adecuados para acercarnos a este concepto de la vida humana biográfica. Por ejemplo, él desde muy pronto se va a dar cuenta de la enorme potencialidad que tiene esta distinción que tenemos en la lengua española, como es el verbo ser y el verbo estar. La mayoría de las lenguas que han hecho filosofía, desde el griego hasta el alemán, tienen un solo verbo. Diríamos como que en alemán es el verbo sein, que vale para los dos, ser o estar. Pero el hecho es que nosotros tenemos esa distinción entre el ser y el estar. Y esto para Ortega es enormemente interesante, porque ese verbo estar es lo que permite entender algo que en otras filosofías es absolutamente una rompedura de cabeza, una cuestión que no se puede solucionar. Y es el hecho que la vida humana es una realidad que tiene un cierto factor estable, es decir, por ejemplo, que nosotros tenemos una corporeidad que identificamos como la nuestra a lo largo de toda nuestra vida, y sin embargo, además, la vida humana tiene un cierto factor de dinamicidad, de cambio permanente. Otras filosofías, como digo, que han partido del verbo ser, pues no encuentran la posibilidad de combinar una cosa con la otra, que la vida sea permanencia, pero que a la vez la vida sea estabilidad. Bien, pues efectivamente Ortega se da cuenta de que con el verbo estar nosotros sí que podemos solucionar en español esta aparente paradoja, porque efectivamente nosotros podemos decir una expresión tan curiosa como estoy instalado en mi cuerpo. Esto significa que mi cuerpo puede seguir cambiando, mi cuerpo podemos decir, lo podemos tomar como una realidad que yo vivo, pero yo no poseo mi cuerpo. No es, por así decir, una posesión como puedo tener con las cosas. Es decir, que esa diferenciación entre el ser y el estar nos permite una gran comprensión de ciertos fenómenos humanos, de ciertos fenómenos biográficos que hasta ese momento no habían sido muy bien comprendidos. Mencionabas antes, Tiago, el concepto de el amor y la amistad. Ortega tiene una teoría bastante curiosa sobre el tema porque, bueno, cuando él desarrolla cómo es esto de la vida humana biográfica, que es algo que vivimos individualmente, es decir, es algo que vivimos en primera persona, pero que efectivamente nos permite traspasar nuestra individualidad y entrar en contacto con otras individualidades, bien sea otras personas que están vivas o, como he dicho antes, bien sea pues a lo mejor un autor, un filósofo del pasado al que leemos y que permea nuestra vida. Ortega tiene esta teoría curiosa de que existe la relación interpersonal, la relación en la que de alguna manera yo no dejo de ser yo y sin embargo puedo habitar la vida de otras personas. Este es otro término muy interesante del español, la capacidad de habitar y ser habitados por otros, porque implica que efectivamente algo de mí vive en el otro y algo de otros vive en mí. Él tiene un texto maravilloso, en este caso no es un escrito directamente, sino que fue una conferencia que él pronunció cuando se inauguró en 1923 lo que se conoce hoy día como el Museo del Romanticismo, que sigue existiendo en la ciudad de Madrid. Un gran mecenas,
el marqués de Valle-Inclán funda varios museos en España, sobre todo para promocionar la cultura española y, por ejemplo, en la ciudad de Toledo crea el Museo del Greco, en la ciudad de Valladolid crea el Museo de Cervantes y aquí en Madrid crea el Museo del Romanticismo. Entonces, el marqués de la Vega Inclán cuenta con otros intelectuales, con otras personas de la cultura en ese momento y, efectivamente, entre todos ellos quieren promocionar, sacar adelante este proyecto. Cuando el museo se inaugura, va a ser Ortega y Gasset quien pronuncie el discurso de apertura de ese museo. Y entonces él hace una cosa curiosísima, que efectivamente habla de ese museo, habla de la ocasión circunstancial en la cual el museo se abre al público, pero habla, en el fondo, de temas filosóficos también, de los temas filosóficos que a él le interesaban. Explicaré un poco más adelante por qué hace esto, porque no habla directamente de filosofía, sino que de alguna manera, en muchos momentos, en muchos escritos de su vida, parece que va de incógnito la filosofía. No la dice directamente, pero está presente en ellos. Bien, pues en este escrito, que se titula Para un museo romántico, él empieza a hablar de lo positivo que es tener en ese museo pues, los grandes cuadros de las personas de la época del romanticismo, lo interesante que es, por ejemplo, haber recreado, como eran las casas en esta época, en la que se empieza a prestar mucha más atención a la vida privada, a la infancia, a la vida de la mujer, por ejemplo. Por ejemplo, en esa casa hay una sala de baile con un piano, diríamos, está recreando cómo era la atención de esa época del romanticismo a las artes. Y entonces Ortega, en ese discurso, él empieza a decir, bueno, que son muy interesantes las artes y que efectivamente hacen más válidos a la vida humana, la llenan de fulgor, por así decir. Y entonces llega el tema que le interesa, cuando empieza a decir que están muy bien las artes, pero que el arte suprema es el arte de vivir. De nuevo, aparece el tema de la vida biográfica. No se trata simplemente de vivir de cualquier manera, es decir, de que simplemente nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos, sino que la vida hay que llenarla de un contenido concreto. Y continúa en ese discurso. El arte supremo del vivir es el que, diríamos, aspire a conseguir amores pulidos y perfectos y amistades delicadamente cinceladas. Esto es lo que él dice, que es la cima del universo. Cuando uno cultiva ese arte de vivir, no de cualquier manera, sino, diríamos, de la manera más perfecta posible, desarrollando esa dimensión interindividual que él, de alguna manera, tiene presente en su filosofía. Es decir, como digo, él está hablando simplemente en ese momento, está inaugurando, está recibiendo al público, que seguramente estaba expectante por conocer ese nuevo museo de la oferta cultural madrileña, y sin embargo, él está hablando allí de un tema que le preocupaba enormemente, y es cómo son las relaciones personales. Si nosotros tenemos una idea clara de lo que significa ser humano, de lo que significa la vida biográfica, probablemente vamos a poder establecer mejores relaciones personales, porque vamos a ser capaces de entender qué tipo de realidad tan compleja es la nuestra. Entonces es interesante, ¿no? Cómo hay esta especie de comunicación en su vida, en su propia vida, entre, diríamos, el hecho de que él está desarrollando toda una filosofía de la vida humana y a la vez él está intentando que su vida sea lo más auténticamente posible. Este tema de la autenticidad, de hecho, va a salir una y otra vez en su pensamiento. Seguramente que al público, sí. Y voy a pasar ahora, sí, esto son temas muy variados. Ortega, esta idea de la autenticidad, creo que hay muchas correspondencias también con el tema también de Heidegger. Muchos hablan, por ejemplo, de que Ortega es un filósofo que su filosofía creo que así, no se sabe si es contemporánea a Heidegger, pero Heidegger ha sido públicamente más conocido en este sentido, pero mucho de Heidegger también se puede encontrar allá en Ortega también, ¿no? Sí, son contemporáneos y de hecho cuando sale la gran obra Sigmund Child, Ortega se da cuenta de que es una gran obra filosófica. Ahora bien, se da cuenta también, como digo, él conocía la lengua alemana, sabía de dónde partía Heidegger para hacer filosofía y de alguna manera se da cuenta de que él pues, está haciendo un análisis muy valioso, muy potente de lo que es la existencia humana. Y sin embargo se da cuenta también de que quizá Heidegger se encuentra con ciertas limitaciones porque su lengua alemana tiene esas limitaciones, porque no le permite pensar ciertas dimensiones de lo que sería la vida humana. Hay, de hecho, bueno, investigadores que muestran que él se adelanta a ciertas nociones de Heidegger. Él tiene un
primer libro filosófico que se llama Meditaciones del Quijote. Los títulos de los libros son importantes porque uno escucha Meditaciones del Quijote y no piensa que es un libro de filosofía. Piensa, bueno, pues que efectivamente es un ensayo literario, ¿no? El que va a hablar de su gran admirado Cervantes y su Quijote y demás. Pero es un libro filosófico y en ese libro él lanza ya la idea de la razón vital, ese gran tema que va a estar presente una y otra vez en su obra. Lo lanza, como digo, arropado con un lenguaje literario, reflexionando sobre lo que significa nuestra literatura española, pero él lanza ahí ya esta idea de la razón vital, porque él se ha dado cuenta, tiene 30 años en este momento, que cuando estudia la filosofía alemana, bien, en Kant está presente la idea de la razón pura, en Descartes anteriormente había estado presente la idea de la razón lógico-matemática, y sin embargo él dice que el tema de nuestro tiempo, el gran tema de nuestro tiempo es la razón vital, es decir, que tenemos que caminar hacia una noción mucho más completa de la razón. No nos vale ya simplemente esa razón que es lógico-matemática, ni tampoco es del todo completa la razón pura, kantiana, sino que necesitamos un tipo de razón que esté en comunicación con la vida. Y fíjate si tiene razón, que claro, cuando va caminando el tiempo y vemos lo que sucede en Alemania en la década de los 30, él tuvo intuición de que esto iba a suceder. Uno de sus hijos, de sus 3 hijos, estudia medicina y en determinado momento quiere ir a ampliar estudios a Alemania. Él le conduce allí, le lleva, le acompaña y cuando está allí en Alemania se da cuenta de cómo han cambiado las costumbres, de cómo en los gestos de la gente, en la manera de tratar al otro, ya se nota una especie de, por así decir, de rigidez de las costumbres. Y él se da cuenta de que lo que va a venir después va a ser muchísimo peor. Entonces él, de alguna manera, lo que quiere con su filosofía es justamente evitar eso, que las ideas vayan hacia el idealismo y se separen completamente de la vida y que luego, diríamos, el comportamiento normal de las personas, lo que nos encontremos sea una monstruosidad. Lo que él quiere con su razón vital es que estén lo más comunicadas posibles. Es decir, que si nosotros aspiramos a la autenticidad filosóficamente hablando, eso tiene que ser lo que permee nuestra vida y lo que de alguna manera nos haga más humanos, haga que nuestro comportamiento hacia los demás sea todavía más humano, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a pasar ahora a la próxima pregunta. Vamos falar agora sobre a questão das principais obras introdutórias de referência ao pensamento vida e obra de Ortega y Gasset. Que obras introdutórias, neste sentido, recomendaria, neste sentido, para conhecer a vida e obra de Ortega y Gasset? E quais também considera como as referências fundamentais para compreender sua filosofia e pensamento? Creio que ha hablado, por exemplo, de la razão vital, esta ideia de... Em quais obras puedes encontrar mais claramente estes conceptos? Muy bien. Algunos de los libros los tengo físicamente, entonces los voy a enseñar ahora. A mí siempre me gusta, para introducir a las personas a la obra de Ortega, a veces algunos se despistan cuando leen al propio Ortega. Por eso siempre me gusta recomendar este libro, que se llama Ortega, Circunstancia y Vocación. Son 2 tomitos, como se ve aquí. Aunque en las obras de Marías, están en las obras, diríamos, que no son completas, porque luego escribió muchísimo más, aparecen como un solo libro. Pero bueno, en este caso fue la primera edición que él hizo y apareció en 2 pequeños tomos. Se llama Ortega, Circunstancia y Vocación, porque lo que él intenta hacer en este libro es explicar de dónde viene Ortega, un poco lo que he comentado yo antes, ¿no? Él es un niño cuando sucede el desastre del 98 y esta circunstancia española suya le va a influir inevitablemente. Va a hacer que él se plantee estudiar filosofía, va a hacer que él quiera salvar su circunstancia española y de alguna manera va a marcar lo que va a ser su vocación vital. En este libro, Marías lo que hace es analizar esto, cómo era la España, cómo era la Europa, cómo era el Occidente que Ortega se encuentra y que de alguna manera va a condicionar lo que él hace filosóficamente hablando. Porque él no se decanta por dedicarse al derecho, como pensaba su familia que iba a hacer, porque de hecho empezó a estudiar esa carrera, sino que va a hacer algo completamente novedoso en el entorno familiar y se va a dedicar a estudiar filosofía. Porque él tiene tanto empeño en que su labor filosófica, sobre todo, tiene que estar focalizado a la cátedra. Él, sobre todo, se va a ver a sí mismo como un filósofo en su cátedra, es decir, alguien que está dedicado a sus alumnos de 20, 25 años
y qué está sembrando en ellos lo que tiene que ser el futuro de España. Ese va a ser el Ortega vocacional. Mucha gente le mira, sobre todo desde su punto de vista como autor de muchos artículos de periódico o también como alguien que participó en la política de la España de su tiempo, pero el prisma con el que hay que mirarle es este. Esto es lo que explica pues, uno de los discípulos más cercanos durante gran parte de su vida, como fue Julián Marías en este libro. Este además tiene una segunda parte que escribió en 1983, es decir, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Ortega, que se llama Ortega las trayectorias. Lo que él intenta explicar en este libro ya no es de dónde parte Ortega, que es lo que hace aquí, sino hacia dónde quería ir Ortega. Muchos proyectos de los cuales no pudo desarrollar del todo, pues por las circunstancias que se tuvo que encontrar en su vida, por ejemplo, la guerra civil o, por ejemplo, el posterior régimen que se implantó en España. También me gustaría recomendar algunos libros de discípulos de Ortega. Bien han sido discípulos directos, es decir, que le han conocido, o ya de segunda generación. Por ejemplo, uno muy interesante es este, es un libro muy pequeñito, se puede ver aquí, que se llama La innovación metafísica de Ortega. Este en concreto es de Antonio Rodríguez Huescas, que es uno de los discípulos directos de Ortega, es decir, alguien que se dio cuenta desde el comienzo que él era una figura eminentemente metafísica, es decir, que sobre todo lo que él quería hacer era ofrecer una idea novedosa de la realidad, como en su día hizo Aristóteles, o en su día hizo Platón, o en su día hizo Descartes. Esto es lo que es Ortega. Desde este prisma hay que mirarle como alguien que sobre todo ha intentado hacer metafísica con la lengua española. Otro muy interesante es este, en este caso norteamericano, Harold Rayleigh, murió el verano pasado, hace casi un año ya, y era norteamericano. Él sobre todo se va a dedicar a estudiar, este es el resultado de su tesis doctoral, a Ortega y Gasset como ese filósofo que ha pensado a Europa. Yo he comentado que uno de sus hitos principales y de los hilos conductores que vamos a encontrar a lo largo de su obra es España, pero España en relación con Europa. Incluso, pues algunos le llamaban despectivamente como europeísta, en el mal sentido del término, como diciendo contempla con demasiados buenos ojos a Europa. Bueno, esta es una tesis doctoral bastante seria y en el que de alguna manera ofrece que Ortega no solamente se sabía un filósofo europeo, curiosamente nace el 9 de enero de 1883, 9 de enero es actualmente el Día de Europa, sino que además va a ser un filósofo que piense la realidad de Europa, ¿no? Y también me gustaría hablar de este otro libro, también discípulo de Ortega, solo que de segunda generación, Ignacio Sánchez Cámara. Actualmente él es profesor de filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y este también es su tesis doctoral, La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset. Él es una persona que además ha reflexionado mucho sobre la obra de Ortega en muchos otros aspectos de su pensamiento y lo cierto es que le conoce bastante bien, ¿no? Esto en lo que se refiere a introducirnos en lo que es la figura y la obra de Ortega, porque efectivamente ha sido personas que le han investigado muy a fondo. Pero si hablamos del propio Ortega, es decir, de lo que él escribe y de cómo nos podríamos introducir en su obra, creo que sería interesante hablar de una obra que normalmente queda como en un segundo término, que se llama El espectador. Es una publicación muy interesante que Ortega comenzó antes incluso que el proyecto de la Revista de Occidente y que duró varios años. ¿Por qué se llamaba El espectador? Eso es lo primero y que además es muy interesante saberlo. Él utiliza la definición de Platón sobre los filósofos. Platón definía al filósofo como el amigo de mirar, es decir, esa persona que, como la lechuza de Minerva, abre los ojos, mira la realidad y no se quiere perder ningún detalle. No se trata solamente de mirar la realidad, sino de contemplarla, de demorarse en ella. Bien, pues este título del espectador es el que va a utilizar Ortega para esa primera publicación suya, que digamos tuvo varias ediciones. Y entonces en esta publicación tan original de Ortega, lo que nos encontramos es, ciertamente él es consciente de que tiene un público que todavía no sabe qué es la filosofía, no había cultivo de la filosofía en España, es un público que no tiene mucho acceso a los libros todavía, pero es un público que lee muchos periódicos. Y entonces lo que hace Ortega con esta publicación es, bien, vamos a seducir al público español hacia la filosofía. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a hablarles de diferentes temas.
que sí que normalmente puede que le interesen. Por ejemplo, de literatura, de los autores que eran actuales en ese momento. Vamos a hablar al público español de arte, vamos a hablar al público español de viajes, vamos a hablar al público español de vez en cuando de un artículo, este sí, directamente filosófico, y pues diríamos que a la vuelta de los años, Ortega consiguió que con esta publicación del Espectador, el público español se interesara por la filosofía. Es decir, que su idea era, si yo me dedico a escribir como un catedrático alemán, es decir, con obras puras y duras, con un título muy, muy abstracto, muy teórico, probablemente la idea que va a tener el público español de lo que es la filosofía no es la idea que yo quiero transmitir. Porque si él hubiera hecho eso, que hubiera sido bastante capaz de hacerlo, la idea que hubiera transmitido es, la filosofía se dedica a escribir para la academia. La filosofía se dedica de alguna manera a encerrarse en su propio nido y no se preocupa por lo que pasa en la sociedad, no se preocupa por lo que pasa en la vida real. Pero él, recordemos, está haciendo una metafísica de la vida humana. Lo que está haciendo además es ofrecer pensamiento al público español para que el público español, la sociedad española, se haga cargo de sus problemas, porque lo que él quiere es ofrecer una visión ilusionante de futuro. Con lo cual, lo que él hace es una filosofía en contacto con la vida. Es decir, sus propios escritos son un reflejo de lo que él piensa que es la filosofía, que tiene que ser razón vital. Es decir, tiene que ser un tipo de inteligencia que nos ayude a pensar los problemas cotidianos. Entonces, por ejemplo, en estos libros del Espectador nos encontramos que él hace grandes ensayos sobre Pío Baroja, un escritor muy conocido, o sobre Azorín, otro escritor bastante fructífero de este momento. Y entonces, efectivamente, le está hablando aquí del estilo de Azorín, el estilo de Baroja, pero como digo, en el fondo, siempre en estos escritos del Espectador, lo que nos encontramos es que él va volcando poco a poco su filosofía, va reflexionando sobre lo que significa la vida humana biográfica. Y en este caso, además, no solamente la vida humana individual, sino además la vida colectiva, porque claro, cuando estamos haciendo una crítica literaria de un autor conocido, significa que en el fondo estamos pensando sobre lo que es la España que estamos construyendo. O sea que yo recomendaría a las personas que quieran conocer cómo es el estilo de Ortega, esta publicación, la publicación del Espectador, que como digo tuvo varias ediciones. Y ahí nos damos cuenta de que efectivamente cada pedazo de obra suya es un pedazo de su metafísica. Puede que esté hablando de literatura, puede que esté hablando de los viajes. Por ejemplo, tiene una descripción de lo que son los paisajes asturianos, a los que él iba cuando llegaba el verano. Pensemos que aquí en Madrid, pues, hacía muchísimo calor en ese momento, no existían los aparatos de aire acondicionado, con lo cual, pues lo que se solía hacer era irse al norte de España, que estaba mucho más agradable. Y él va reflexionando sobre los paisajes que se va encontrando. En primer lugar, los paisajes de Castilla y León, y después, cuando uno llega al puerto y se encuentra a un lado lo que sería el paisaje de Castilla y al otro lado el paisaje asturiano. Y él hace una reflexión sobre ese paisaje, teniendo en cuenta que, bueno, España es muy variada. En España no solamente nos encontramos el gran genio castellano, que es el que ha construido pues, las grandes empresas, podríamos decir, la que se lanza, por ejemplo, a descubrir América, sino que en España hay también otras mentalidades que tienen que ver con esos paisajes que se ven, por ejemplo, desde este puerto que va a conducir a Asturias, ¿no? Esto en primer lugar, es decir, alguien que no conozca absolutamente nada de Ortega y quiera saber cómo escribe Ortega, de qué temas escribe. Lo que nos vamos a encontrar aquí es un escritor que tiene una enorme vocación de escritor, es decir, alguien que desde muy pequeño ha cultivado las letras. Recuerdo lo que comenté antes, ¿no? Que él cuando es un adolescente está escuchando en la mesa paterna, en la tertulia que tenía su padre en casa, pues a los grandes escritores, a los grandes oradores, y de alguna manera él se va a dejar contagiar con todo esto. Pero si queremos avanzar en lo que sería la producción de Ortega, sí que recomendaría también las Meditaciones del Quijote, ese primer libro que he citado, que es este de aquí. Yo el que tengo es uno muy especial, porque es no solamente el libro como tal, Meditaciones del Quijote, sino que es la edición de Julián Marías, de su gran discípulo. Entonces es una edición crítica en la que él va explicando qué es lo que significa ese concepto de circunstancia que Ortega cita aquí en este libro. Aquí es donde está contenida esa famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces Marías va comentando todas las pequeñas palabras, todos los pequeños detalles que aparecen en el libro. Y entonces nos encontramos que es muchísimo más de lo que uno pensaría. Es decir, que si uno lee primero solo el libro
escrito por Ortega, le parece que efectivamente es un hombre que tiene mucho estilo literario, es un hombre que ofrece unas reflexiones muy interesantes sobre el concepto de novela, sobre qué significa la obra de Cervantes, incluso sobre el proyecto español como tal. Pero si se lee la edición crítica, se da cuenta de que tiene muchísimo más. Marías ya desde muy pronto va a descubrir aquí en este libro una gran potencia filosófica. Es el libro en el que Ortega, como dije antes, lanza la idea de la razón vital, de que es necesario superar esa razón de la modernidad y conseguir un tipo de razón más completa todavía. Pero aparecen otras innovaciones filosóficas también aquí, como el concepto de la circunstancia, ¿no? En sentido biográfico. Este sería otro, como digo, las meditaciones del Quijote. Por supuesto, estaría ahí el gran libro de la España invertebrada, ese libro en el cual él ciertamente está reflexionando sobre la sociedad en la que él tiene que vivir, pero es un libro también filosófico. Es un libro en el cual él está hablando de ese proyecto ilusionante que es necesario ofrecer a los españoles, ¿no? Él en ese libro, por ejemplo, va a hablar de lo preocupante que es la insolidaridad, ¿no? Por ejemplo, los militares no se preocupan por lo que hacen los profesores o los profesores no se preocupan por la gente del campo. Y esto, si uno quiere construir un país, si uno quiere tener un proyecto de futuro, no puede suceder. Nos tenemos que preocupar por lo que le pasa a otro estrato de la sociedad, porque si no, resulta que vivimos en una sociedad muy compartimentada. De ahí el título del libro, ¿no? España invertebrada, como si no tuviera la columna vertebral y no tuviera, digamos, comunicación de unos estratos con los otros. Y, por supuesto, recomendaría también La rebelión de las masas, ese gran libro que tiene un título quizá excesivamente sociológico, pero que también es un libro de filosofía. Quizá hablaremos un poco más adelante sobre esta cuestión. También tendría otra recomendación, y esta sería, bueno, sobre el concepto que nos has comentado antes. Tengo aquí El espectador, que tiene un apartado en el que él habla sobre para una cultura del amor. Es un apartado, diríamos que recoge varios artículos y ahí lo que nos encontramos es diferentes escritos sobre el tema de la mujer. Pero la última recomendación del propio Ortega que yo daría es que es filosofía, que en su caso no fue un texto escrito como tal, sino que fueron también conferencias, es decir, fue un curso que él pronunció delante de sus alumnos cuando por cuestiones políticas no pudo darlo a una universidad. Entonces lo dio en un teatro aquí en Madrid. Y bueno, pues fue un gran acontecimiento madrileño porque resulta que no solamente atrajo a sus estudiantes, que eran estudiantes de filosofía, sino que atrajo al gran público de España, a la sociedad en general. Ahí se vio que era un orador, era un gran orador, era alguien que atraía al gran público. No se trataba simplemente de hacer filosofía para la academia, como digo, sino que le había conseguido interesar a gran parte de la sociedad en su proyecto. ¿Por qué es interesante este libro en concreto? Que como se ve tampoco es que sea excesivamente grande. Porque él plantea aquí cómo es necesario superar ciertas limitaciones de la historia de la filosofía. Y no por soberbia, sino por mera necesidad. Él había estudiado muy bien toda la historia de la filosofía, como ya he comentado. Conocía muy bien la historia de la filosofía moderna, pero conocía también la filosofía antigua. Y él, de alguna manera, llega a un punto en el que se da cuenta de tenemos dos grandes corrientes a lo largo de la historia de la filosofía. Tenemos, por un lado, el realismo aristotélico y tomista, que sobre todo ha tomado como fundamento metafísico que la realidad sobre todo son las cosas. Por eso se llama así realismo. Res en latín es cosa. Es decir, que esta visión aristotélico-tomista sobre todo parte de la idea de que nuestra mente es una especie de espejo y lo que está ahí fuera de nosotros es pues así tal cual es. Lo que hace nuestra mente simplemente es reflejarlo. La otra gran corriente, que él ha estudiado muy a fondo, es la filosofía moderna, que piensa todo lo contrario. La filosofía de la modernidad, sobre todo, parte de la desconfianza, del escepticismo, como Descartes, ¿no? No podemos estar seguros de lo que hay en ese mundo de ahí fuera. De lo único que podemos estar seguros es de lo que nuestra mente nos dice. Y de alguna manera tenemos que partir de la duda metódica porque no estamos completamente seguros de si nuestros sentidos nos engañan. Con lo cual se produce otro problema y es el hecho de que la mente se queda encerrada dentro de sí misma. Bien, pues Ortega se da cuenta de esas limitaciones y también de los aciertos que puede tener el realismo y a la vez de las limitaciones y de los aciertos que puede tener el idealismo o la filosofía racionalista.
Con lo cual, lo que él intenta hacer con su propia teoría es, vamos a superar las limitaciones de estas dos teorías. Y cuando él habla de ese concepto de la razón vital, del yo y de su circunstancia, en el fondo lo que está haciendo es algo muy generoso también, que es, vamos a dar su parte de razón al realismo. Es cierto que una parte de nuestra vida es la circunstancia, son las cosas, pero vamos a dar también una parte de razón al idealismo, a la filosofía racionalista, porque el yo también es un componente de la realidad. Con lo cual, en esa fórmula, que parece muy inocente, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. De alguna manera lo que está haciendo es contestar a Descartes. Está haciendo una construcción filosófica sobre la obra cartesiana, sobre el discurso del método cartesiano, cuando pues empieza a decir que yo no soy más que una cosa que piensa. De alguna manera lo que dice Ortega con su frase es, no, yo no soy una cosa que piensa. Primero, amigo Descartes, yo no soy una cosa, soy alguien, soy un yo. Y además soy un yo con una circunstancia, porque todo lo que me rodea no es simplemente algo fantasmático, sino que es algo que me construye, que de alguna manera tengo que contar con ello, porque la vida humana no es una realidad que esté hecha, sino que es una realidad dinámica. O sea que en este libro nosotros vemos la enorme complejidad que tiene esa metafísica orteguiana. Él llega un momento en este libro en el que habla de hay que dar jaque mate al ser de Aristóteles, al ser de Platón, al ser de Descartes. O sea, él es consciente de que con su propia propuesta está intentando superar grandes zonas de la historia de la filosofía. No negarlo, porque toda la filosofía él entiende que es constructiva, que se apoya sobre lo anterior, pero sí que quiere ofrecer algo que sea capaz de superarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Hemos hablado del tema de su crítica filosófica, hemos hablado también de sus vínculos con el tema de la idea de Europa, pero hay también un otro tema también que Ortega también estuvo involucrado, que es el tema de Latinoamérica, pues la vida de Ortega también estuvo marcado en sus circunstancias por su cercanía con países de América Latina, llegando incluso a exilarse en Argentina. ¿Y de qué manera Ortega trataba también el tema de la América Latina como parte de su pensamiento? Una vez que, claro, su gran tema era la idea del proyecto cultural de España, pero esto también incluía, además, la América Latina también. Sí que quisiera hacer una pequeña puntualización y es el hecho de que en su obra no aparece en ningún momento el concepto de América Latina. Él habla de la América Española o Iberoamérica, lo mismo que harán sus discípulos, particularmente Marías, que escribió mucho sobre el tema, pero él realmente no habla de este concepto de América Latina. Creo que le hubiera parecido un poco confundente, a él que le gustaba mucho la claridad de las palabras, tenía este lema, ¿no?, de que la claridad es la cortesía del filósofo, le gustaba utilizar las palabras precisas porque le parecía que efectivamente son las que denotan la realidad. Pienso que él no utiliza este concepto de Latinoamérica por, bueno, la razón evidente de que en América nunca se habló latín. Es cierto que las élites cultas sí lo aprendieron, pero el hecho es que nunca se habló latín allí. Y, de hecho, es un concepto bastante moderno, como quien dice. Se gesta, se acuña en el siglo XIX, particularmente por franceses que querían justificar la invasión francesa de México. Curiosamente, ¿no? Entonces, es un término que de alguna manera ya está rodeado de ciertas connotaciones políticas que cuando nosotros estamos hablando a nivel cultural, pues quizá no es el más adecuado. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, respondiendo a la pregunta, Ortega va a tener una relación muy intensa con América y su padre, que era este director del periódico El Imparcial y que de alguna manera va a ser muy consciente de esa potencia que tiene la lengua española, en determinado momento es invitado Ortega Munilla, es decir, el padre de Ortega y Gasset, a Argentina para que pronuncie determinadas conferencias y se lleva a su hijo consigo. Es decir, que la relación de Ortega con América va a empezar ya en su juventud. Él viaja a Argentina con su padre, viajan también a Chile en este primer momento y él descubre allí varias cosas curiosas. La primera, él se da cuenta de la enorme avidez con la que el público oculto de toda Iberoamérica va a seguir lo que se hace en España. Es decir, ellos se dan cuenta de que están sucediendo cosas en la cultura española y de alguna manera quieren estar pendientes de ello. Quizá
pues los escritores en España no son muy conscientes de que tienen ese público en toda Iberoamérica, pero Ortega ya desde este primer viaje se da cuenta de la resonancia que tiene la creación de cultura en español en toda la América española. Se da cuenta además de algo interesantísimo, que es las mujeres cultas en Argentina. Por ejemplo, va a establecer una relación de amistad muy interesante con Victoria Ocampo, que es la directora de la revista Sur. Y esta mujer, habla varios idiomas, tiene una enorme cultura, lleva con muchísima eficacia a la dirección de esta revista cultural. Es un buen ejemplo de cómo Ortega se da cuenta de que ese refinamiento de la mujer es algo importantísimo para transformar la cultura. Él se da cuenta de que esta enorme avidez por las ideas que hay en Argentina se debe en gran parte a las mujeres, a esas mujeres de alta cultura que están intentando hacer lo mismo que él, lo que él hará después con la creación de alta cultura española. Entonces, de algún modo, esta experiencia, cuando él funde la revista de Occidente años más adelante, cuando él empieza a publicar libros de filosofía, va a estar presente en su mente porque se da cuenta de que lo que él está haciendo no es solamente ya para el público de Madrid, para el público español más cercano, sino que toda esa creación de pensamiento va a tener resonancia al otro lado del Atlántico. Y efectivamente, nosotros sabemos cómo desde el comienzo este proyecto de la revista de Occidente tuvo, una gran influencia en lo que se estaba haciendo en toda la América española, ¿no? Hay que decir que Ortega vuelve a América en un par de ocasiones más. Su segunda es quizá la más exitosa, cuando le vuelven a invitar ya como filósofo reconocido. Él va allí, pronuncia ciertas conferencias que tienen un enorme éxito y vuelve una tercera vez durante la Guerra Civil. De alguna manera él es una persona que se encuentra un poco en tierra de nadie, porque le han amenazado los comunistas a muerte, tiene que salir de su país con su familia y tampoco es que está excesivamente de acuerdo con el otro bando. Es decir, es una persona que tenía la mentalidad de en tiempos demasiado convulsos es mejor guardar silencio, porque todo lo que se diga puede ser manipulado y tergiversado. Pero lo que va a suceder en este tercer viaje es, que él viaja a Argentina y se encuentra allí con que hay españoles de los dos bandos. Y de alguna manera, pues él va a estar un poco, como digo, en tierra de nadie. No va a querer adscribirse a uno o a otro. Sí. Hay una vez posterior que él viaja a América, solo que en este caso no va a ser la América española, sino la Norteamérica. Llega un momento en el que, pues en la Universidad de Aspen quieren celebrar el bicentenario de Goethe y Ortega había escrito ya sobre esta gran figura de la cultura alemana a la que admiraba bastante, con lo cual le invitaron allí para que pronunciase un discurso alrededor de esta gran figura. Y sabemos que no solamente se dedicó, diríamos, el contacto con la cultura norteamericana fue puntual de ir a pronunciar esta conferencia sobre Goethe, sino que además le pidieron el diseño de un instituto de humanidades. Él había tenido ya la experiencia de fundar uno aquí en España y de alguna manera él, cuando viaja a Estados Unidos y conoce pues esos enormes paisajes tan fascinantes, diseña un proyecto para este posible Instituto de Humanidades, en el cual no solamente fuese importante que alumnos de diferentes ideologías y de diferentes tendencias conviviesen allí, dialogasen entre sí para construir, diríamos, un proyecto de cultura común, en Norteamérica en este caso, sino que además incluso utiliza el contexto estético, el contexto del paisaje en el que están, porque él pensaba que, como ya anuncié desde el principio, la estética es muy importante para la educación y el refinamiento de las personas. Y entonces, efectivamente, en ese proyecto aparece que ese contexto en el que iban a estar probablemente les podría ayudar la contemplación de esos paisajes y la tranquilidad, ¿no?, de poder estar allí en un lugar poco politizado, pues el hecho es que él utiliza también ese detalle, ¿no? Es muy interesante también que además de la América Hispánica también hubo estos vínculos también con la América del Norte. E vou a passar agora para a próxima pergunta, também relacionado com o que acabamos de discutir sobre o tema de que ha sido uma época muito convulsa em termos de polarização política e o que ha motivado a escrever o que hoje é um grande clássico,
La rebelión de las masas, y que es una gran obra sociológica, además de filosófica, en el que analiza las crisis de las democracias modernas, el ascenso del totalitarismo, y por eso queda, creo que, la gran pregunta a los días actuales, que también vivimos tiempos convulsos de gran polarización, que muy semejantes a lo que Ortega ha pasado en los años 30 de esta gran masificación del discurso político. Y queda la gran pregunta, ¿qué lecciones podemos extraer de esta obra, de lo que Ortega habla de la rebelión de las masas, y cómo preservar el debate político de los días actuales frente a los riesgos de la polarización o la masificación? Sí, efectivamente es una obra que sigue siendo enormemente actual, como otras muchas de las suyas, y con la cual se adelantó a lo que iba a tener que vivir la Europa de su tiempo. Yo antes comentaba que no es primariamente una obra sociológica, aunque efectivamente hace un análisis de su sociedad, en este caso de la europea, sino que es sobre todo una obra antropológica, porque es aquí, en La rebelión de las masas, cuando hace esta interesantísima distinción entre el hombre selecto y el hombre masa. Muchas personas, lamentablemente, han leído estas reflexiones de Ortega en el sentido de, bueno, Ortega era un elitista, ¿no? En el fondo lo que él quería era incluirse a sí mismo en la categoría de los hombres selectos y de alguna manera mirar por encima del hombro a la sociedad. No es una lectura muy acertada, como ya comenté desde el principio. Él es una persona que desde el comienzo hubiera podido hacer una filosofía como hacían los catedráticos alemanes en su momento y de alguna manera dejar a su sociedad en un segundo término, pero él no quiso hacer esto voluntariamente, sino que él va a querer estar implicado con su sociedad. ¿Qué es entonces lo que él está ofreciendo en esta obra de La rebelión de las masas cuando habla del hombre selecto y del hombre masa? Como digo, es una reflexión antropológica. El hombre selecto no es simplemente el que ha nacido en una clase social superior. El hombre selecto es aquel que se exige a sí mismo. Es decir, que el hombre selecto puede ser de la clase obrera perfectamente, pero es un hombre que no quiere ser como cualquiera. Es un hombre que diríamos tiene sus opiniones, quiere tener criterio, es alguien que se esfuerza. Eso es lo que es un hombre selecto. Y una persona que haya nacido en una clase social elevada, una persona que sea adinerada, podríamos así decir, incluso un burgués o un noble, no necesariamente es un hombre selecto, puede ser muy bien hombre masa. De hecho, Ortega pues a veces pensaba que este tipo de personas vivían de las rentas. No sé si esta expresión se utiliza en portugués. ¿De Vivir de las cuánto? rentas significa, Vivir de bueno, la que renta, sí. alguien ha hecho algo muy importante en el pasado, pero que ya no quiere seguir esforzándose y que de alguna manera vive de esa especie de recuerdo, ¿no? Ortega pensaba que para ser hombre selecto uno tiene que, o sea, lo más importante del hombre selecto no es la clase social en la que uno ha nacido. Para ser hombre selecto, lo más importante es exigirse uno a sí mismo, tener la voluntad de querer ser alguien. Y aquí entra la cuestión más interesante de todas, y es que él está haciendo la reflexión sobre este concepto de alguien. Es decir, él está mostrando que la persona no es una cosa, que la persona no es un tipo de realidad a la que podamos moldear según el ministro de propaganda de turno, sino que la persona es alguien que tiene una interioridad, como ya había comentado desde ese discurso que antes dije, ¿no? En el Museo del Romanticismo. Lo más importante en el hombre es esa interioridad y que cultive su carácter de criatura amorosa y su capacidad de amistad, porque efectivamente eso es lo más importante del hombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre no se cultiva a sí mismo? ¿Qué pasa cuando el hombre simplemente vive de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se lleva? Pues resulta que se convierte en parte de una masa. Cuando nosotros hoy día, por ejemplo, vemos fotos o vemos películas o documentales sobre las grandes concentraciones de los nazis o de los comunistas en los años 30 del siglo pasado, nos parece escalofriante por el hecho de que se nos asemeja que son todos iguales, ¿verdad? Van todos uniformados, parece que incluso tienen la misma altura. Cuando hay tomas que son de primeros planos, nos da la impresión incluso de que las caras se parecen, como que nos cuesta encontrar un mínimo atismo de personalidad, de alguien que sea único, que sea un poco diferente. Y es que efectivamente Ortega encontraba un peligro en esto, en que cuando el hombre deja de exigirse a sí mismo, cuando empieza a admirar, diríamos, el liderazgo que tiene otro, pero deja de pensar por sí mismo qué es la autenticidad, qué debo hacer yo con mi vida, por qué yo soy diferente al otro, esto ya empieza a ser peligroso,
porque entonces uno se mimetiza con las ideas que puede tener un líder que a lo mejor pues, tiene mucho arrastre, pero cuyas ideas a lo mejor no son las mejores de todas. Es decir, que él piensa, ¿no? El hombre selecto es importante que se exija a sí mismo, que se siga exigiendo a sí mismo, porque de alguna manera eso implica que tiene una mente crítica, que va a ser capaz de poner en cuestión las ideas de otros, diríamos, como la tendencia a la falsificación que puede tener el hombre masa, ¿no? El hombre masa justamente se va a caracterizar por lo contrario, porque es un tipo de perfil humano que es incapaz de exigirse a sí mismo, quiere que todo se lo solucione, bien el Estado, bien el líder de turno o bien la persona que se presenta a sí misma como un mesías. Pero a él le parecía esto un poco peligroso, ¿no? Justamente cuando la persona se quiere evadir de su responsabilidad de tener que pensar quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida, ahí empieza el peligro de la sociedad, ahí empieza el peligro de los totalitarismos, porque entonces uno se quiere mimetizar con las ideas de los demás. E lo que é mais interessante deste tipo de pensamento é que é muito criticado, seguramente, de ser elitista Ortega y Gasset por falar desta ideia de uma minoria selecta neste sentido. Pero é importante também notar que nesta obra, La Rebelión de las Masas, ele habla que a democracia é deber de las aristocracias para o pueblo também. Então, é uma questão de deber, uma responsabilidade de estas élites representarem o pueblo neste sentido, ¿no? Sí, él reflexiona también en esta obra sobre cuál debe ser la relación entre el hombre selecto y el hombre masa. Evidentemente no es una relación de soberbia, es decir, de Exacto. yo me exijo a sí mismo y entonces como yo me exijo a sí mismo, los demás me tienen que seguir automáticamente, como si yo fuese un líder autoritario sin más. No, la relación de la persona selecta con el hombre masa, por así decir, es, bien, yo soy alguien que se exige a sí mismo y de alguna manera me tengo que ganar el respeto de la masa. Me lo tengo que ganar a base de prestigio, a base de esfuerzo sobre mí mismo, a base de superación, pero no a base de soberbia. Creo que esta imagen ha hecho mucho daño porque no permite comprender el núcleo más profundo de esa obra de Ortega, que es Exacto. efectivamente que todas las personas nos tenemos que plantear quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida, porque si no me lo planteo, siempre tengo el peligro de convertirme en parte de la masa sin más. Perfeito. Uma outra obra também de grande valor antropológico e sociológico é a obra La Espanha Invertebrada, também, em que ele aplica esta dinâmica também, pero também ao contexto mais específico de Espanha, que é esta ideia que ele habla da ideia do particularismo, que é outro clássico fundamental para se compreender a história social de Espanha e a dinâmica de movimentos, o separatismo, o militarismo, o anarcosindicalismo, o comunismo, e que Ortega veía nesta obra como fatores de desestruturação social. Então, por que, neste sentido, Ortega veía estes movimentos como problemáticos neste sentido? Lo primero que hay que decir es que Ortega había sentido bastante admiración por el socialismo en su juventud. Cuando nosotros nos acercamos a sus obras completas, estas que editó la Fundación Ortega, que hay ahora mismo es la Fundación Ortega Marañón. Bueno, ahí nosotros podemos ver y leer los escritos de juventud de Ortega y efectivamente ahí nosotros nos damos cuenta de que a él le gustaba esta idea de preocuparse por la sociedad que tenía pues, el socialismo originario. Cuando va avanzando en su vida y particularmente cuando estalla la guerra civil aquí en Madrid, se va a encontrar, pues diríamos, la versión del comunismo que era bastante violenta y desde luego muy agresiva. Y bien, él toma sus distancias con todo aquello. Pero el hecho es que es interesante darse cuenta de esto, ¿no? Si nosotros nos preguntamos por qué a Ortega le resultaba interesante el socialismo en esta primera etapa de su pensamiento filosófico, lo cierto es que sobre todo lo que llamaba la atención es la solidaridad. Es decir, que parece que se preocupaban por el obrero, por la persona que diríamos tenía una situación económica y social desfavorecida. Y a él esto le parecía interesante. O sea, que un gobernante se preocupe por el que tiene menos, esto es una cuestión pues que por lo menos tiene que captar nuestra atención, ¿no? Como digo, luego cuando va avanzando en su vida va a tomar bastante distancia no solamente con esta ideología, sino con cualquier ideología, pero el caso es que le va a llamar la atención. Y esto va a ser justamente el núcleo del libro, La España Invertebrada.
También se suele hacer una lectura muy política de esta obra y es cierto que él hace una reflexión política. Por ejemplo, cuando nosotros la leemos hoy desde la situación actual que tenemos con Cataluña, sigue siendo un libro de enorme actualidad porque sigue describiendo lo que sucede a día de hoy. Pero el caso es que sobre todo él lo que plantea aquí es, podríamos decir, la cuestión en positivo. Es decir, está hablando efectivamente de por qué España está invertebrada, pero en el fondo en el libro está plantando la semilla de qué es lo que deberíamos hacer para llegar a una España vertebrada en positivo, qué es lo que nos falta para poder llegar a ese proyecto colectivo. Y entonces la cuestión es que él plantea aquí el concepto de insolidaridad que antes cité, ¿no? La cuestión preocupante de que no puede ser que la sociedad esté como dividida ya no en capas, sino en segmentos o en, por así decir, estratos, y que haya una incomunicación entre unos y otros. Él piensa que para que una sociedad pueda funcionar y estar bien engrasada, necesita preocuparse y ocuparse de lo que hacen los demás, sentirlo como propio. Puede ser Sí, que uno sea militar y que de alguna manera tenga vocación para ese estilo de vida, pero también le tiene que ocupar y preocupar lo que hacen los maestros y los profesores, porque en el fondo le va a terminar por afectar. Por ejemplo, si tiene hijos, a fin de cuentas le va a afectar lo que le están enseñando a sus propios hijos en las aulas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la propuesta de este libro es superar esa insolidaridad. De hecho, esta obra contiene una definición interesantísima sobre el concepto de nación. Él dice aquí que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. No es una definición tan política, sino que, como vemos, es también una definición un poco filosófica, antropológica. O sea, se trata de que los españoles en su conjunto tienen que mirar hacia el futuro, no pueden estar mirando siempre hacia el pasado y hacia las, por así decir, enemistades históricas que ha habido entre diferentes territorios, porque eso no conduce a nada. En el fondo lo que le está planteando es, bien, vamos a buscar eso que nos une, eso es un proyecto, ¿verdad? Algo que está delante de nosotros, tenemos que lanzarnos hacia él porque está sin hacer, tiene que ser sugestivo, es decir, ilusionante, y tiene que ser de una vida en común. No puede ser de individualidad, no puede ser de insolidaridad, sino que nos tiene que ilusionar para poder trabajar por el otro, incluso aquel que no conocemos directamente, incluso aquel que pertenece a otro estrato. Entonces, pienso yo que la propuesta de este libro es cómo vertebrar a España. En el fondo, sobre lo que él está reflexionando es sobre ese gran tema que él ya se ha encontrado cuando tiene 15 años y ha descubierto que su país, por así decir, está en declive y hay que encontrar algo ilusionante que permita que los españoles miren hacia el futuro con la cabeza bien alta, ¿no? Porque no solamente tienen una historia llena de héroes o llena de momentos brillantes, sino que además tienen un futuro que tienen que construir, ¿no? sí, perfecto. Voy a pasar ahora a la próxima pregunta. Sí, hemos hablado del Ortega filósofo, el Ortega científico social también, que estas dos obras son grandes marcos también en este tema. Y también hay también un otro lado de Ortega, que es el Ortega escritor, que además de filósofo, un filósofo muy relevante, Ortega fue también un gran ensayista de la lengua española. Y creo que es la pregunta a ser planteada, ¿por qué que este estilo ensayístico, durante a lo largo de su vida, ha ocupado un lugar tan central en su manera de filosofar y de reflejar la realidad? Hace unos días estaba en una conferencia sobre Javier Zubiri y no la persona que dio esta conferencia, que efectivamente sabe mucho sobre Zubiri, sino alguien que estaba allí, intervino al final para hacer una pregunta y, bueno, dejó caer la idea de que en el fondo Ortega es sobre todo un periodista. Esta es una idea que sigue teniendo a día de hoy mucha gente de una manera un poco incomprensible, porque, como digo, es que no hay más que acercarse a sus obras y leerle para darse cuenta de que su vocación más auténtica es la vocación de metafísico. Pero bueno, hay gente que tiene esta idea a día de hoy. Y es que efectivamente él escribió mucho en periódicos. Primero porque su padre era director de un periódico, él comienza a escribir en periódicos pues, cuando está en su viaje de estudios en Alemania y su padre le pide ciertas colaboraciones para hacer conocer al público de España cómo es la vida en Alemania, o por ejemplo para hacer la crónica sobre cuando el rey español visita Alemania. Bueno, entonces es cierto que él, su primer contacto con el mundo de la cultura es el mundo periodístico. Y por otra parte, creo que es necesario incidir en la cuestión de que él no tenía un público que fuese capaz de leer filosofía.
Y entonces va a hacer una cosa que creo yo, no solamente es muy inteligente, sino que además es de un enorme altruismo intelectual, es decir, de una gran generosidad, ¿no? Pensar como, bueno, no hay personas que sean capaces de leer un libro filosófico complejo, porque, bueno, vamos a ser realistas, en España no ha habido esa tradición que sí que ha habido en Alemania o que sí que ha habido en Francia. ¿Qué hacemos? ¿Llorar? ¿O qué hacemos? ¿Lamentarnos? No, lo que hay que hacer es, como expliqué antes, ¿no? Seducir al público español hacia la filosofía. Y eso él lo intentó hacer con los artículos de periódico, porque él sí que sabía que el público español sí leía periódicos en ese momento, sí le gustaba leer crítica literaria, sí le gustaba leer crítica teatral, y de alguna manera pues él va a meter de incógnito la filosofía en esos escritos. Como digo, cuando nosotros los leemos, con diríamos la perspectiva que ya tienen los años, nos damos cuenta de que él puede estar escribiendo sobre viajes, puede estar escribiendo sobre literatura o sobre arte o sobre historia, que era un tema que le apasionaba también. Pero el hecho es que en esos escritos, en cualquiera de ellos, nos está volcando mucho de su filosofía. Por ejemplo, en este sentido, él lo anuncia ya con sus 30 años cuando escribe el comienzo de las meditaciones del Quijote, dice literalmente así: bajo el título Meditaciones, anuncia este primer volumen unos ensayos de varia lección y no muchas consecuencias. O sea, le está pensando, yo escribo esto, tengo vocación de escritor, a lo mejor no tiene muchas consecuencias, pero yo debo hacerlo. Que va a publicar un profesor de filosofía in partibus infidelium, o sea, en tierra de infieles. Él sabía que no tenía mucho público filosófico. Versan unos, como esta serie de meditaciones del Quijote, sobre temas de alto rumbo, otros sobre temas más modestos, algunos sobre temas humildes. Todos, directa o indirectamente, acaban por referirse a las circunstancias españolas. Estos ensayos son para el autor, como la cátedra, el periódico o la política, modos diversos de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo afecto. O sea, él está diciendo aquí, yo escribo porque en el fondo me sale de dentro. Es un afecto que yo tengo hacia mi país y hacia mis conciudadanos. Necesito escribir porque así es como yo materializo, como yo traduzco ese gran deseo de crear una alta cultura española. Y sigue así. No pretendo que esta actividad sea reconocida como la más importante en el mundo. Me considero ante mí mismo justificado al advertir que es la única de que soy capaz. El afecto que a ella me mueve es el más vivo que encuentro en mi corazón. Resucitando el lindo nombre que usó Spinoza, yo le llamaría amor intelectualis. Se trata, pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual. O sea, él lo está anunciando ya aquí directamente en su primer libro filosófico, ¿no? Yo necesito escribir, puede que no libros filosóficos porque vivo en un país de infieles filosóficos, necesito escribir cosas que el público pueda entender para que poco a poco puedan adentrarse en este proyecto de amor intelectualis. O sea, que yo amo a mi patria y necesito ofrecerle un proyecto de futuro. Esto es un poco lo que él plantea al comienzo de su obra como filósofo, ¿no? Creo que hay que tomarle en serio. Él además menciona ahí que esta labor que hace como escritor tiene la misma, está movida por el mismo amor a su patria que el que le lleva a la política o que el que le lleva a la cátedra. Es decir, que no se trata de soberbia, sino que se trata de ofrecer desde lo que él tiene, desde lo que él puede, desde su vocación más íntima, su contribución a su país, a crear esa España vertebrada. Este projeto de renovar, revitalizar esta ideia de la cultura espanhola, isto Ortega acompanha também com outros pensadores de sua época, que é também a geração de 98, que seguramente ha influído muito também em Ortega, Miguel de Unamuno, nesse sentido, e todos estes tinham como rasgo comum esta ideia da crítica, a esta ideia de esta pereza intelectual do pensamento espanhol, este legado dogmático, essencialista, idealista, vamos dizer, do pensamento espanhol. E como valorava Ortega esta tradição intelectual ibérica? Es muy interesante. En una de las obras que antes cité, que es Ortega, Circunstancia y Vocación, Julián Marías dedica ahí un capítulo interesantísimo a la relación que tiene Ortega con, diríamos, sus mayores, por ejemplo, con Joaquín Costa o, por ejemplo, con el propio Miguel de Unamuno. Es interesante saber que se encontraron personalmente cuando Ortega
tiene que examinarse en la Universidad de Deusto, que es donde él había ido a estudiar Derecho. En uno de sus tribunales está Unamuno. Y Unamuno se da cuenta de que ese joven es brillantísimo, se da cuenta de que tiene una enorme inteligencia. Y van a empezar una relación de admiración mutua. Unamuno, que ya es un hombre maduro, hacia ese joven que pues apunta a ser bastante brillante, y del joven Ortega, que de alguna manera es bastante consciente de que esa figura de referencia intelectual es Unamuno. Sin embargo, no pasando mucho tiempo, esa relación se va a ir enfriando y se va a ir distanciando poco a poco. Y María se explica por qué en este libro, ¿no? En Ortega, Circunstancia y Vocación. Y es sobre todo por la razón de que Ortega pensaba que en España había numerosos problemas y lo que debía hacer España era mirar a Europa para encontrar la solución a los mismos. Mirar a Europa significaba para él, sobre todo, el pensamiento riguroso, es decir, dedicarse a hacer ciencia y dedicarse a hacer filosofía. Y cuando él mira a sus mayores, particularmente a Unamuno, pues a veces no encuentra esto directamente. Por ejemplo, cuando él lee a Unamuno, ve un gran escritor, alguien que tiene muchísimo estilo literario. De hecho, Unamuno, como sabemos, era catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, que no es cualquier cosa, escribía muy bien. Pero era un hombre que se contradecía a sí mismo, que de alguna manera tenía salidas de tono, no tenía, por así decir, el perfil de un filósofo, de alguien, por así decir, que lo que quiere es buscar honestamente cómo solucionar los problemas, y por otra parte tampoco tenía el método adecuado como para acercarse a los problemas. Pensemos que Unamuno es uno de los representantes en España de la corriente vitalista o incluso irracionalista, es decir, que tenía una gran desconfianza hacia la razón, porque el entorno en el que él había crecido tenía la opinión de que por aquí está la razón y por aquí está la vida. O sea, la vida es muy caótica, muy apasionada, mientras que la razón es fría y es calculadora, y no hay posibilidad de que se conecten entre sí. Por ejemplo, cuando leemos a sus personajes, San Manuel Bueno Mártir o la tía Tula, lo que nos encontramos es una personificación de esta idea, ¿no? De que yo puedo desear mucho algo, por ejemplo, la tía Tula, casarse con Ramiro, pero no lo puedo hacer porque Ramiro ha sido el marido de mi hermana y el padre de mis sobrinos. Entonces es, de alguna manera, en Unamuno lo que nos encontramos es que él quizá tiene claras ciertas ideas, pero no tiene el método como para aclarar esas ideas. Y eso justamente va a ser lo que Unamuno vaya desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, esta tensión, Unamuno que es irracionalista, Unamuno que frente al europeísmo de Ortega va a decir lo que tenemos que hacer es mirar a África, pues de alguna manera va a ir causando una especie de distanciamiento entre los dos pensadores, ¿no? Es cierto que creo que en la distancia cada uno se siguió admirando. Por ejemplo, cuando Unamuno se muere, Ortega reconoce que había sido un gran hombre, pero de alguna manera es como que nos vamos a encontrar con el choque de dos generaciones, ¿no? Este gran tema que le va a interesar a Ortega también filosóficamente, él lo va a vivir en su propia vida. Como la generación del 98 para él va a ser la de los grandes escritores, la de aquellos que tienen una profunda y sincera preocupación por España, pero sin embargo se quedan en hacer literatura. Volvemos al tema de la alta cultura española, ¿no? Y sin embargo lo que él tiene es la idea clara de lo que hay que hacer con la lengua española es, por una parte, ciencia, por otra parte, filosofía y particularmente metafísica, porque esto no se ha hecho antes. Entonces, Entonces ahí sí que nos encontramos con esta gran diferencia. La generación del 98 va a ser la generación de los mayores, por así decir, a los que Ortega admira. Comenté antes, por ejemplo, los ensayos que le escribe sobre Pío Baroja y Azorín, porque efectivamente les admiraba y les leía. Pero, sin embargo, él se va a sentir ya perteneciente, miembro de una generación diferente, que es la generación del 14, por así decir, de aquellos que comienzan a publicar, que comienzan a llegar a la vida adulta alrededor del año 1914, que es justamente el año en el que él había publicado las Meditaciones del Quijote, ¿no? Y frente a esa generación del 98, esta generación del 14 va a significar esa generación que necesita el pensamiento riguroso, y como digo, no por soberbia, sino porque era una necesidad de su tiempo, porque necesitaban hacer filosofía y hacer ciencia para ofrecer un futuro claro a los españoles. Entonces, la generación de 14 hubo este intento de trascender el debate de la generación de 98 con esta aportación más rigurosa del Yo diría pensamiento. que heredan de ellos también la preocupación y el proyecto español, porque es verdad que les han leído mucho, han sido, por así decir, sus referentes literarios, ¿no? Pero quieren dar un paso más. No les basta simplemente con hacer literatura, sino que necesitan hacer filosofía.
lo que nosotros podríamos decir ya es pensamiento riguroso propiamente dicho, ¿no? Vale. Voy a pasar a la próxima pregunta. Vamos a hablar del tema de la visión política de Ortega, que Ortega suele, por muchos, estar ubicado políticamente dentro de la llamada Tercera España, que estaría durante al bando de la guerra civil al margen tanto del republicanismo revolucionario como del nacional catolicismo franquista. ¿Podría explicarnos un poco esta visión política de Ortega? ¿En qué sentido ello no es parte de ninguno de estos bandos? Sí, efectivamente hay aquí bastante que decir también. Cuando él llega a determinada situación en la cultura española, él firma un documento para una agrupación al servicio de la República, junto con sus amigos Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, que eran escritores también, además de, bueno, Gregorio Marañón era médico, científico, pero el caso es que él sí que tenía la visión de que una república hubiera renovado la vida española. Esto no se sabe mucho tampoco, pero al propio Gregorio Marañón diríamos como que le llegaron a ofrecer ser el presidente de una república. Hubiera sido una España completamente diferente a la que tuvimos en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, pero el caso es que estuvo ahí. Si nosotros tenemos que decir cómo era el republicanismo de Ortega, ciertamente no tiene nada que ver con ese republicanismo revolucionario que has mencionado antes. Tiene que ver más con ver a la república como un ideal cultural. Ya he comentado hasta qué punto Ortega estaba preocupado por el futuro de su país después del 98 y cómo él ve que la cultura es un camino para la renovación. Cuando va a Alemania se da cuenta de que efectivamente Alemania pues, ha tenido el cultivo de no solamente de la filosofía, sino de la ciencia, de la música, y de alguna manera esto ha permeado a toda la sociedad. Y cuando él piensa qué puede hacer la República por esto, se da cuenta de que tiene esa labor educativa, esa labor de crear instituciones en las cuales la cultura pueda llegar incluso a esos ambientes rurales. Por ejemplo, durante la República va a haber pues, todos estos proyectos muy ilusionantes de llevar incluso la cultura a través del teatro, como por ejemplo la Compañía La Barraca. Bueno, durante la República se crean muchísimas instituciones educativas, es decir, que el nivel realmente sube a, bueno, pues a unos niveles que no se habían conocido hasta ese momento. Incluso se preocupa también de renovar las enseñanzas universitarias. No lo he mencionado antes, pero otro de los grandes libros de Ortega es La misión de la universidad, donde él plantea cómo deben ser las enseñanzas superiores, cómo el alumno que llega allí y pasa 4 años, 5 años, evidentemente no lo puede aprender todo. Lo que hay que hacer es una selección de los asuntos que deben ocupar la mente del joven para que pueda comprender, pueda integrarse en el mundo en el que vive. Entonces Ortega ahí efectivamente muestra hasta qué punto es importante la cultura, ¿no? Y cuando hablamos de sus opciones políticas, pienso que hay que tener en cuenta esto, porque si no, no se lo entiende. Parece como que no es simplemente que sea una persona que se opone a la monarquía, sino que en el fondo lo que él ve de la monarquía es un poco lo que hablábamos antes del hombre masa, ¿no? Que quizás se ha enquistado demasiado, que ha querido vivir de las rentas. Y eso es lo que nunca puede ser una élite cultural, porque tiene que esforzarse y tiene que seguir exigiéndose a sí mismo. Entonces, cuando él mira a la República, sobre todo va a ver este ideal cultural, este ideal de un hombre comprometido con su sociedad, que es educado, que es respetuoso, que entiende el valor que tiene la cultura, no simplemente lo considera como un medio de entretenimiento de las masas, sino que entiende que la cultura es una labor de esfuerzo, es una labor de construcción, una labor proyectiva. Y sobre todo lo que él ve en el republicanismo es esa solidaridad que él había echado en falta en la España invertebrada. Él entiende que el republicano, por lo menos el que él tiene en la cabeza, el que él conoce, por ejemplo, su amigo Gregorio Marañón también tiene este perfil, es ese que se preocupa por la sociedad española en general, el que quiere que aumente el nivel cultural de las personas, el que quiere que tengan una vida a la altura de sus condiciones. Entonces, bueno, pues sí que es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Que el ideal republicano en su caso no tiene nada que ver ni con independencia, ni con violencia, ni con agresividad, ni con tachar al otro. No, es un ideal mucho más complejo de lo que en principio se pensaría. ¿Y cómo el régimen franquista, después de la guerra civil, ha tratado y visto Ortega? ¿Como una amenaza pública o no?
Efectivamente es un tema también un poco espinoso, porque en determinado momento a Ortega se le consideró como una especie de bestia negra. Quizá porque había sido diferente, quizá porque no se había limitado simplemente en su cátedra a enseñar una visión aristotélico-tomista de la filosofía, sino que había intentado hacer una filosofía propia. Y bueno, pues las personas que se intentan diferenciar y ser distintos de los demás, pues a veces no son demasiado comprendidos, ¿no? Pero es cierto que no tuvo muy buena relación con el régimen. Pensemos, por ejemplo, que cuando él vuelve a España, no vuelve inmediatamente a que la guerra se ha terminado en el 39, sino que va a esperar todavía al 45 para volver a España. En principio, además, no vuelve directamente a Madrid, sino que va a Lisboa, se instala allí y poco a poco, cuando él ya ve que las cosas se van tranquilizando, decide volver a España. Cuando lo hace, no se le devuelve su cátedra de la Universidad Central en Madrid y él no viene a hacer política, viene de alguna manera a conectar con toda esa creación cultural que había realizado antes de la Guerra Civil. Funda el Instituto de Humanidades junto con su discípulo Julián Marías y empiezan a hacer cursos, pero cursos culturales, no tenían nada que ver con la política. Él, de hecho, va a hacer un curso sobre una crítica a la historia universal, no tenía nada que ver con la política. Y se encuentran tanto el propio Ortega como Julián Marías con una situación muy incómoda. Por ejemplo, los periodistas del régimen iban a las conferencias y supuestamente era para hacer reseñas de las mismas, es decir, como un análisis cultural de lo que estaba pasando en el Madrid de ese momento. Y no podían hacer reseñas de más de 20 líneas, es decir, muy breves para lo que significaba un curso de pensamiento, y por otra parte, pues eran bastante sesgadas, políticamente hablando, ¿no? Y entonces a Ortega esta situación, pues la verdad es que le cansaba bastante, ¿no? Llegó incluso a hablar de esas sabandijas periodísticas, en el sentido de que utilizaban el poder que tenían, utilizaban la propaganda, pues un poco para manipular, ¿no? Para hacer ver que ellos estaban haciendo otra cosa ahí de lo que realmente hacían en el Instituto de Humanidades. Luego, además, está el hecho bastante lamentable de que ciertos sectores eclesiásticos, no voy a decir todos porque evidentemente no era así, y además se dio el hecho de que muchos eclesiásticos, muchos religiosos, se dieron cuenta de la enorme potencialidad que tenía la filosofía de Ortega y le admiraban, le leían con muchísima avidez. Pero sí que es cierto que determinadas figuras, particularmente 3 o 4, se dedicaron a una labor de acoso y derribo hacia Ortega e intentaron incluir sus libros en el índice de libros prohibidos. Esto nos puede parecer un poco surrealista y extraño hoy día, pero en esa época hubiera sido una posibilidad y hubiera sido bastante lamentable que esto se hubiera conseguido porque hoy día tenemos internet, hoy día podemos conseguir muchísimos libros que son digitales y diríamos como que algo esté en una lista de libros prohibidos no significa a efectos prácticos mucho. Pero en ese momento, que evidentemente no existían estos otros medios que tenemos hoy día, si un libro estaba en esa lista, significa que era retirado de todas las librerías y de todas las bibliotecas. Es decir, que en la práctica significa que no se le podía leer. Con lo cual hubiera sido pues, bastante lamentable, ¿no? Que una filosofía tan creadora, tan positiva como la de Ortega, hubiera estado incluida en ese libro. Julián Marías se tomó como una responsabilidad desmontar todo esto que estaban haciendo estos eclesiásticos que, como digo, tenían nombre y apellidos determinados y que para nada significaban la posición que sus órdenes en general tenían. Y entonces él escribe un libro que él dijo en su momento que fue el libro más incómodo que le tocó escribir en toda su carrera filosófica, que se tituló Ortega y 3 antípodas. Es un libro en el que él muestra, bueno, por qué las lecturas que hacían estos religiosos están completamente sesgadas. Son libros, además, movidos por la mala voluntad, cosa que no debería uno esperarse de religiosos, y que incluso se encuentran muchísimos insultos a lo largo de estas obras. Y lo más extraño de todo es que son libros escritos para demostrar que Ortega no es un filósofo. Y uno puede decir, bueno, es, no sé, un libro extraño, ¿no? Uno escribe libros como para demostrar algo positivo, pero no para demostrar que alguien no es un filósofo. En fin, que esto fue lo que pasó con Ortega durante la época del franquismo y él muere en 1955. Por ejemplo, también hay algunas reacciones un poco mezquinas, ¿no? Por ejemplo, no se dejó poner ciertas fotos cuando él murió, no se dejó publicar ciertos textos y de alguna manera es como que
no sé, había un gran sector de la sociedad en ese momento que no tenía mucha permeabilidad para comprender el valor de la filosofía y para comprender en concreto el valor de esa filosofía que se había hecho en español, ¿no? Sí. Pero esto no ha impedido su circulación de ideas fuera de España tampoco. No, Los libros continuaron a circular en Argentina, en México, en el resto de Iberoamérica. sí, efectivamente, no hay mal que por bien no venga, se suele decir en español con un refrán muy curioso. Y en este caso se cumplió porque Ortega de alguna manera se cansó de estas dificultades en el Instituto de Humanidades y entonces cuando ya habían hecho 2 cursos, es decir, 2 cursos académicos, decidió interrumpir las actividades del Instituto de Humanidades porque resulta que Alemania también estaba en su posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Además estaba completamente devastada. Los jóvenes alemanes estaban en una situación muy parecida a la que él vivió como adolescente después del desastre del 98. Y entonces él, yo creo que por solidaridad por un lado y por otra parte por empatía, sintió que era su deber ir a Alemania. Él había sido estudiante en Alemania y de alguna manera entendía que Europa no puede estar completa si falta Alemania. Necesitaba volver a ilusionar a los jóvenes alemanes con la filosofía y con el cultivo del pensamiento, con lo cual decidió interrumpir en España los cursos del Instituto de Humanidades y viajar a Alemania para dar conferencias allí. Y efectivamente tuvo un enorme éxito. Pronunció una en la Universidad de Berlín que se titula Europa Meditatio Quaedam, es una meditación sobre Europa y donde habla a los jóvenes alemanes sobre la necesidad que tienen de alguna manera volver a cultivar el pensamiento, ¿no? De cómo son responsables del futuro de su país. Así que efectivamente esto va a estar bastante presente en su obra, ¿no? La preocupación por Europa y por Occidente. Muy bien. Bueno, vamos a concluir nuestro podcast con esta última pregunta. Ha sido una charla muy provechosa. Creo que hemos explorado muchísimos temas de Ortega. Creo que hay mucho más de lo que hablar de Ortega para solo casi 1 hora y media de entrevista, pero hemos que cerrar ahora con esta en modo de síntesis. Y en tu opinión, ¿cuáles son las principales lecciones que podemos extraer del pensamiento de Ortega para compreender os problemas contemporâneos del mundo e del mundo ibérico em particular? Yo resaltaría algunas, puede haber muchas más. En primer lugar, la actitud de Ortega. Es un hombre con una enorme generosidad intelectual. Hay una foto muy conocida suya en la que le tomaron en la Universidad de Aspen cuando fue a pronunciar esta conferencia sobre Goethe, que creo que es bastante representativa de su temple vital, del tipo de persona que era, del perfil humano que significó. Está fumando, se le ve vestido de una manera muy elegante, con un sombrero, y está sonriendo cuando fuma y mira la realidad. O sea, a mí me parece como la representación más exacta de este título que le escogió para su publicación El Espectador. Creo que es la representación más bonita de lo que significa un filósofo como espectador de la realidad. Creo que, para empezar, creo que ese es su legado. Un hombre que es capaz de mirar con generosidad, con altura de miras, con ilusión a la realidad que le circunda, aunque sea una realidad problemática. Después, como lecciones que podemos aprender para nuestro momento actual, creo que Ortega ha tenido la enorme valentía de mostrar la enorme potencialidad que tienen la lengua y cultura españolas. Y como dije al principio, por extensión también a la portuguesa, porque muchos calcos de las lenguas se traspasan. Entonces creo que esto es la primera cuestión que merece la pena señalar, ¿no? En todo el legado de Ortega nos encontramos un enorme cultivo y con una gran genialidad, un estilo literario fantástico de la lengua española, ¿no? Y como ya comenté también, especialmente para el pensamiento, él se da cuenta de que hay ciertas palabras en el español, ciertos verbos que nos permiten pensar a la persona de una manera mucho más profunda que lo que puede permitir la lengua griega, la lengua latina o la lengua alemana, ¿no? La segunda que yo señalaría es el lanzamiento de un proyecto hispánico. Él desde muy joven se ha dado cuenta de que todo lo que se hace en España tiene una enorme resonancia en América y por lo tanto esa razón histórica de la que tanto va a hablar, esa razón que es vital y que es histórica, por así decirlo, nos permite crear un proyecto colectivo a todos los que, diríamos, formamos parte de este gran proyecto hispánico. Y en último lugar, sí que señalaría un tema que ha salido menos, que sería
la atención que ha prestado Ortega a la educación superior de la mujer. Él, cuando es profesor durante 25 años en la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central, hay que decir que esa facultad en concreto, la Facultad de Filosofía y Letras, era mayoría femenina, era la única que era mayoría femenina en España en ese momento, porque efectivamente muchas hijas de buenas familias iban a estudiar a esa facultad. Entendían, sus padres sobre todo, que lo que iban a aprender allí les iba a ayudar no solamente para conseguir un trabajo el día de mañana, sino sobre todo para la vida. Les iba a influir en su manera de ser personas. Y Ortega, desde muy pronto, se va a dar cuenta de la enorme importancia que tiene para transformar un país que la mujer se implique en las cuestiones culturales y especialmente las filosóficas. Y sabemos que entre sus alumnas, efectivamente, ha habido mujeres muy brillantes. Por ejemplo, podemos hablar de María de Maeztu, que fue la directora de la Residencia de Señoritas en Madrid, la Residencia de Señoritas, que era la institución paralela a la Residencia de Estudiantes. O, por ejemplo, Dolores Franco, que después se casaría con Julián Marías, fue alumna del propio Ortega y de los otros filósofos en la Escuela de Madrid. Después fue traductora del francés, fue profesora de literatura y de filosofía y fue también escritora. Fue la autora de un libro precioso que se llama España como preocupación, respondiendo a cierto deseo que tuvo su maestro Pedro Salinas, el poeta. Entonces es interesante. Quisiera ser el último libro que enseño. Este en concreto es uno mío. Se llama así, Dolores Franco de Marías, una vida desde la razón vital femenina. Y bueno, pues es un ensayo en el que yo he intentado mostrar desde estos primeros años como alumna y discípula de Ortega hasta, bueno, pues el momento en el que acompaña a Julián Marías como esa persona que está asistiendo en primera persona a la creación de una metafísica de la persona, que es la que hará Julián Marías. Quizá motivo para otro podcast. Así que, bueno, esto sería lo último que yo quería señalar, ¿no? La atención que ha prestado Ortega a que la mujer se interese y se interne en la filosofía, porque de este modo vamos a construir una cultura completa, vamos a colaborar, vamos a permitir que la mujer ejerza su razón vital también. Muchísimo interesante y hemos encerrado nuestra entrevista, entonces muchas gracias por la colaboración y por nuestro tiempo. Hemos hablado aquí con la profesora Nieves Gómez, que es doctora en filosofía y profesora de la Universidad de Villanueva de Madrid. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Entonces. Hasta la próxima, Tiago, y un saludo para todos tus espectadores. Um saludo, muito obrigado, então, até a próxima.